Le puse como tema: Jesús calma la tempestad. Y acabamos de cantar un canto, ¿cierto? La roca, que Él es nuestra tempestad, nuestra roca. Y hoy quiero invitarlos a realizar un viaje juntos, que nos llevará a unas aguas turbulentas en la vida que vivimos nosotros, cuando aparecen las tormentas, cuando aparecen a amenazarnos con hundirnos nuestras esperanzas, nuestros propósitos. Y siempre que viene una tormenta, una crisis, un problema, una dificultad, siempre viene, ¿saben para qué? Para que nuestra fe mengue y empecemos a dudar en Dios. Acompáñenme a Marcos. Ahí nos vamos a embarcar en un viaje. Marcos 4, versículo del 31 al 45. Esto nomás lo voy a agarrar como base, porque vamos a estar hablando un poquito más de la vida de Pablo. Por aquí vamos a mirar un ejemplo, que a uno de los discípulos les pasó lo mismo. Marcos 4, versículo del 35 al 41. ¿Lo tienen? Dice así: al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores, a sus discípulos: crucemos al otro lado. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde estaba. También había otras barcas junto con ellos. Versículo 37. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte que la barca, se estaba hundiendo. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Versículo 38. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado, dice la mía, la versión que yo estoy leyendo es versión nueva, recostado sobre una almohada. ¿Cómo dice su versión? ¿Sobre qué? Ok. Dice así. Así que lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañando al viento y ordenándole al mar: cálmense, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Versículo 40, Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? La versión de ustedes, ¿cómo dice? Asustados, ¿cierto? La mía dice cobardes. Todavía les dice: no tienen fe. Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Ahora, esta historia nos conecta a la historia de un hombre cuya fe se mantuvo firmes en medio de una tormenta física, en medio de una tormenta espiritual. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Mientras este hombre, ¿cuántos han leído las cartas o las epístolas del apóstol Pablo? Ahora, el apóstol Pablo no tuvo una vida muy sencilla. Si hubo alguien que yo siempre digo que le fue muy duro, fue el apóstol Pablo. En todos los viajes misioneros que él hacía, siempre le pasaba algo. Pero ese hombre no se detuvo. Ese hombre siguió predicando las nuevas de salvación. El apóstol Pablo, mientras él estaba en la barca, enfrentó una gran tempestad también, que parecía que iba a destruir el barco donde él iba. Sin embargo, en medio de ese caos, en medio de esa incertidumbre, su confianza en Dios permaneció inquebrantable. Siguió creyendo a Dios. Ahora imagínense por un momento las fuertes olas, el ruido del viento, la oscuridad, no se miraba nada. Pablo estaba en medio de una violenta tormenta, pero su fe en Dios era la ancla, era su roca que le creyó a Dios. Acompáñenme a Hechos, versículo 27, capítulo 27. Hechos 27, del 18 al 25. Dice así: el próximo día
cuando la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tribulación comenzó a echar la carga por la borda. Versículo 19. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad, dice, rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido por mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que nos causa a nosotros cuando estamos en una crisis? O cuando estamos en una tempestad. ¿Qué es lo primero que nos sucede? ¿O qué es lo primero que dejamos de hacer? Perder la fe. También quiero que dejamos de comer. Se nos va el hambre. ¿Sí o no? O nomás a José. A mí es muy raro que se me vaya el hambre. Se los digo con todo mi corazón. A mí es muy raro que se me vaya el hambre. Pero yo he escuchado que cuando están en crisis, cuando están en problemas, en una tempestad, dejan de comer. Pero yo no, yo sí como. Yo sí como, a mí sí me da hambre. Aquí dejaron de comer. Dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tribulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio, no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Versículo 22. Pero anímense, les decía el apóstol Pablo. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundiera. Ahora, qué certeza, qué fe de Pablo. Aunque el barco se hunda. ¿Qué dice? Pues anoche un ángel del Dios, a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado. Aquí va Pablo para allá. Él iba a ir con César, ¿cierto? Aquí va a ir Pablo para allá a ser juzgado. Él no iba de viaje. Él no iba a disfrutar. Él iba a ser juzgado. Era un prisionero. Dice Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección. Ahora, cualquiera dijera, o sea, nomás iba a salvar a Pablo. Pero no dice, va a haber protección a todos los que naveguen contigo. Versículo 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal y como Él dijo. Ahora, ¿cuántas veces Dios no nos ha hablado en medio de la tempestad? ¿Cuándo les ha hablado Dios? En medio de la crisis. En nuestras propias vidas también enfrentamos tormentas, momentos de crisis, momentos de dudas, momentos de confusión, de miedo, de amenaza, que nos va a arrastrar, que nos va a destruir. Pero hoy vamos a recordar juntos la importancia de depender de Dios. ¿De depender de quién? De Dios en medio de cada prueba. Ahora, la crisis es una realidad. Ahora, todos pasamos por crisis. Todos pasamos por pruebas. A mí no me gustaban las pruebas en la escuela. A mí me hacían temblar. Y eran necesarias las pruebas, ¿para qué? Para crecer, pero en la escuela, ¿para qué era necesaria una prueba? Para pasar de grado. Si no pasaba la prueba, lamentablemente, te quedabas de grado. Yo reprobé la de tercer grado. Me fue como en feria, pero lo reprobé. Porque no estudiaba. Ahora, las pruebas nos ayudan a crecer, ¿cierto? Nos ayudan a pasar a pasar a otro nivel. Ahora, caminando con el Señor, nos vamos a enfrentar con muchos problemas. El evangelio no es fácil. Aquel que les vendieron que ser hijos de Dios es fácil, que ser cristianos es fácil, es mentira.
porque lleva desafíos. Desafíos que menos nos lo esperamos nosotros. Son pruebas y muchas veces se envuelven con la fuerza de la tormenta, que nos hacen temblar, que nos hace caer en miedo, en pánico, en temor, en inseguridad. Ahora, las crisis tienen un poder para deshabilitarnos en nuestro mundo interior, en nuestro mundo exterior. Ahora, estas pruebas o estas tormentas pueden manifestarse de diferentes maneras, como en pérdidas, en enfermedades, en conflictos, en fracasos, en problemas con nuestros hijos, en el matrimonio, o otras situaciones que sacuden nuestras bases y nos obligan a enfrentar lo desconocido. ¿A cuánto les gusta enfrentar lo desconocido? A nadie, ¿cierto? A nadie. Así como una tormenta en el mar puede poner en peligro una travesía, la crisis en nuestra vida nos puede amenazar, nos puede quitar o mover nuestra fe, quitar nuestra esperanza. Nos enfrentamos a vientos huracanados. Después viene el dolor, viene la incertidumbre, viene el temor, viene la confusión, viene el miedo. En medio de la crisis es común sentirnos. ¿Cómo nos sentimos siempre cuando estamos en una crisis? Desamparados, solos, confundidos, desesperados, como si estuviéramos en una deriva en un mar. Nos sentimos furiosos, nos enojamos. Y a pesar del dolor y a pesar de la confusión, la crisis trae consigo algo muy importante, y es que nos tenemos que recordar nosotros que esa crisis son oportunidades para crecer, para fortalecernos. Son oportunidades para ser restaurados. Pero a nadie le gusta estar ahí. Pero ¿cuántos saben que tenemos que pasar por ahí? O sea, no hay opción. No es como el buffet, que escogemos a dónde queremos comer y que no queremos comer. O sea, va a haber un tiempo donde tenemos que cruzar por esa tempestad. Tal vez hoy en día estás cruzando por esa tempestad. O tal vez ya saliste de una tempestad. O tal vez vas a entrar a una tempestad. Porque nadie se va a salvar de ahí. Ahora, en este viaje de la vida, las crisis, las pruebas, los conflictos, los problemas, las luchas son inevitables, pero no son invisibles. Las podemos vencer, las podemos enfrentar, y lo más precioso, que podemos salir como victoriosos. Podemos salir victoriosos. Así como el mar puede rugir con furia, también puede perder la fuerza, puede perder la calma, puede traer calma. Las tormentas no duran para siempre. ¿Cuándo empieza a llover aquí? ¿Cuánto dura las tormentas aquí? ¿Cuánto? 3 meses. O sea, son temporales, ¿cierto? O sea, no vivimos todo el año en tormentas. ¿Vivimos en qué? En verano, primavera, otoño y en invierno. Ahora, las tormentas no son para siempre, son temporales. En las tormentas de la vida, recordemos nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser el ancla que nos mantiene firmes. Tiene que ser nuestra confianza en Dios. Ahora, Dios es el faro. ¿Cuántos han visto un faro? ¿Para qué sirve un faro? Para guiarnos, ¿cierto? Ahora, Dios es nuestro faro para guiarnos a través de la oscuridad, a llevarnos donde hay una esperanza, una certeza que va a terminar esa tormenta y que va a llegar la paz. Enfrentemos la crisis con valentía, sabiendo que en medio de la tempestad Dios está.
y que Dios nos va a sostener y que Dios nos va a fortalecer y lo más importante, que Dios nos va a ayudar. Ahora, en cada crisis o en cada tempestad vamos a encontrar una oportunidad de crecer, de aprender, de aferrarnos a la esperanza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no defrauda a nadie? ¿Cuántos han entrado a una tormenta? ¿Han salido de ahí? ¿Quién los sacó? ¿Cierto? Dios siempre nos saca. Pero siempre, lamentablemente, siempre hay una tendencia en nosotros. Y es de depender de nosotros mismos. O queremos depender de nosotros mismos, o queremos depender de otros. ¿Qué dice el libro de Proverbios 3:5? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es prudencia? ¿Cómo? Tus propias fuerzas, tu propio entendimiento. Ahora, en medio de las tormentas de la vida, a menudo nos encontramos luchando con la tentación de depender con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias sabidurías. Muchas veces creemos que sabemos más que Dios y que vamos a encontrar el camino más fácil, pero es necesario cruzar por ahí. Y es bueno el consejo. Yo a veces llamo a rendir cuentas y recibo un consejo para atrás. O sea, pues yo te aconsejo, te opino que hagas esto y el otro. Pero tú ven con Dios y órale a Dios y que Dios te dé instrucción a ti. Es bueno. Pero estamos limitados a eso. Ahora imagínense por un momento al apóstol Pablo en medio de la tormenta, en la barca. Ahora estaba duro. Para que ellos empezaran a aventar todo lo que llevaban en la barca, era el temor, el miedo de hundirse, de morir, de perder su vida. En lugar de confiar la experiencia marinera de la tribulación o de sus propios conocimientos, él se puso en pie, el apóstol Pablo, y recordó una promesa divina que él había recibido. En ese instante de fe, en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, la luz de la esperanza se encendió una vez más en su corazón. Ahora, en nuestras propias tormentas personales, cuando los vientos de la adversidad soplan con furia y las olas nos amenazan con ahogarnos, es crucial y es necesario recordar que no estamos solos. Ahora, no es por tu propia fuerza, no es por tu propia sabiduría, sino es la confianza inquebrantable de aquel que calma la tempestad con una sola palabra. ¿Qué le dijo Jesús al viento? En el texto que acabamos de leer. Calla. ¿Y qué hizo el viento? Lo obedeció, lo regañó, lo puso en su lugar. Le dijo: hey, ya, ¿no estás viendo a estos 12 hombres que tengo aquí arriba en la barca? Están temblando de miedo. ¿Quién es este?, dicen ellos, que hasta el viento, hasta que la naturaleza le obedece. ¿Quién era? Ni nada más ni nada menos que Jesús. Yo empecé a verla, yo sé que ustedes ya la vieron, pero yo apenas empecé a verla, la serie del Escogido. ¿Quién la vio ya? ¿Nadie la ha mirado? ¿Netflix? ¿No miras Netflix? ¿No tienes Netflix? No lo estoy haciendo promoción, pero apenas la empecé a ver. Está bien interesante, está muy bonita esa serie. Habla de la vida de Jesús. El escogido. Chosen, ¿cómo Chosen? Y apenas miré cuando estaban en la fiesta,
Estaba celebrando una boda que duraban 3 días. Y el que había planeado la boda no planeó para que hubiera vino para los 3 días. Estaban asustados, ya no había bebida, ya no había vino. Estaban pidiendo más vino. Dice, ¿dónde está el vino? Estaban asustados. Va María, le dice, Jesús, no tienen vino. Le dice, ¿qué quieres que haga yo, mamá? Dice, pues, ¿qué quieres que yo haga? Y me encanta lo que dice ahí porque dice, todavía no me ha llegado mi tiempo. Y la película le contesta a María, ¿hasta cuándo te va a llegar tu tiempo? Dijo, bueno, diles que pongan agua en esos cántaros que tienen ahí. Y empiezan a poner al agua, mientras Jesús ora y convierte en vino. Empezaron a probar el vino y dice, es el mejor vino que he tomado. Y qué raro, ¿cuándo dan el mejor vino? ¿Al principio de la fiesta o al final de la fiesta? Al final, ¿cierto? Ya cuando todos están bien mareados. Y él dice, es que nunca he estado en una fiesta donde den el mejor vino de primero. Siempre te lo dan al último, porque ya no puedes identificar qué estás tomando. Y aquí te lo dieron de primero. Dios es bueno. Él es nuestra sabiduría, nuestra fuerza. Tenemos que confiar en Dios. Esos 12 discípulos habían estado con Jesús. Habían visto milagros de Jesús. Y aún así dudaban de Jesús. Tomás, ay Señor, muéstrame que eres tú. ¿Qué le dijo que le mostrara qué? Están a tus manos, le dijo, para ver si eres tú. Y muchas veces estamos así con Dios. Señor, muéstrame si eres tú el que me está hablando. Y Dios te dice, tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que hacer... No, tú no eres Dios. Esa no es tu voz, te reprendo. Es el enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos escuchar lo que Dios ya nos está hablando. Ellos estuvieron caminando con Jesús. ¿Por qué entraron en pánico? Si llevaban al mejor piloto en esa barca. Y muchas veces creemos que Dios está dormido de nuestras peticiones. Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Qué te he hecho yo? Despierta, mira que me hundo. Dios está ahí. A Dios no se le ha olvidado ninguna promesa que nos ha dado a nosotros. Ninguna. A mí se me han olvidado muchas, pero a Dios ninguna promesa se le ha olvidado. Recordemos las palabras que dijo el David en el Salmo 121. Salmo 121, versículo 1 y 2. Y me acuerdo de este versículo porque fue como me enseñaron a leer la Biblia a mí. Dice, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Con este versículo a mí me enseñaron a leer la Biblia. Dije, ¿cómo? Empieza a usar tu imaginación, me dijo, para que no se te haga tan aburrido leer la Biblia. ¿Cuántos se les hace aburrido leer la Biblia? ¿Nadie? Bueno, qué bueno. Para que no se les salga aburrido leer la Biblia, tienen que usar su imaginación ustedes. Me dicen, tienes que usar tu imaginación. ¿Qué ves ahí? Lee una vez más. Levanto mis ojos a los montes. ¿Qué estás viendo tú ahí? Montes. ¿Qué más? Usen su imaginación. Lo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué pueden ver ahí? Son las mismas preguntas que a mí me hicieron. ¿Eh? O sea, levanto mis ojos a los montes. Quiere decir que los montes estaban arriba. Ahora, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué más pueden ver ahí?
alguien que está en peligro. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ahora te dice, usa tu imaginación, José. Imagínate esa escena. Y fue como a mí me enseñaron a que yo me empezara a enamorar de la palabra de Dios. Ahora cada vez que yo leo la palabra de Dios, yo me imagino las escenas. Ahora, en medio de las crisis más fuertes, recordemos que nuestra verdadera ayuda y fortaleza provienen de Dios, que nos sostiene de su mano poderosa. Y me encanta, mi texto favorito es Isaías 41:10. Ese texto es el que más me encanta a mí. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, José. Yo siempre le pongo mi nombre. No te desalientes, José, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas. Te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Mira este texto? Siempre que yo entro en una crisis, siempre que yo entro en una tempestad, siempre que se me olvida en confiar en Dios, corro a este texto y lo leo. A mí me encanta. Yo soy una persona que tendía mucho al temor. Por eso cuando yo leí este texto, me lo hice mío. No tengas miedo, José, porque yo estoy contigo. No te desalientes, José, porque yo soy tu Dios. Te daré las fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En lugar de depender de nosotros mismos, nosotros tenemos soluciones, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que las soluciones que nosotros tenemos o que el mundo ofrece son soluciones limitadas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que conocer que tenemos una limitación nosotros. Y tenemos que empezar a creer que Dios nos va a liberar, que Él nos va a dar la paz, que solo proviene de la confianza puesta en Dios. Que en medio de la adversidad, que en medio de la angustia, que Él es nuestro refugio seguro y nuestro pronto auxilio en las muchas o en las pocas tribulaciones o angustias que estamos viviendo. ¿Qué dice el Salmo 46, 1-3? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero por eso no tememos, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma, dice, y se entremezcan los montes por su braveza, no tendremos miedo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuántos lo creen eso? Ese es nuestro Dios. Tenemos el ejemplo de Pablo en la tormenta. ¿Recuerden la escena? Él estaba en medio del mar. Había una tempestad feroz. Las aguas estaban uniendo la barca, ¿cierto? El apóstol Pablo estaba juntos con otros marineros. Todo parecía un caos. Todo parecía ser destruido. Las olas golpeaban con furia, con desesperación. Y en otras palabras, el apóstol Pablo como que ya estuviera todo perdido. ¿Y cuántos nos hemos sentido de esa manera? Cuando las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen. Queremos que ya todo está perdido, ¿cierto? Por eso en medio de ese caos, en ese momento mayor de la desesperación, surge una figura tranquila, un hombre cuya fe brilla en el faro de la oscuridad, de la tormenta. El apóstol Pablo le dice, hey, no tengan miedo, no tengan miedo,
Porque el ángel del Señor se me apareció y me dijo, no temas, Pablo, porque era necesario. Porque yo me imagino al apóstol Pablo, no tengan miedo. El ángel se me apareció, me dio una instrucción, me dijo, Pablo, de esta no te escapas, aunque el barco no se va a hundir, pero es necesario de que tú vayas y te pongas enfrente de César para que seas juzgado. O sea, ni la tormenta te va a salvar. Tu destino es de que tú vayas a ese lugar y seas juzgado por César. ¿Qué fuera sido mejor para nosotros? No, Señor, que se hunda el barco. Mejor que me muera en el mar. Ahora, Pablo le iba a ir como en feria, cuando él iba a ser juzgado. Él tenía una confianza en Dios, en medio de ese caos y de esa desesperación. Ahora, en nuestras propias tormentas personales, ¿cómo nosotros las enfrentamos hoy en día? ¿Podemos aferrarnos a la promesa de Dios? ¿Le creemos a Dios? La historia de Pablo nos desafía a nosotros a depender no de nuestra propia fuerza, sino a depender de Dios. La historia de Pablo en la tormenta nos inspira a confiar plenamente en un Dios y aferrarnos en sus promesas, en su valentía y no temer. Aunque las cosas se vean como se vean, oscuras, negras, difíciles, tenemos que confiar que Dios tiene todo en control. Y es ahí donde entra el problema, ¿cierto? En confiar en Dios. ¿A cuánto les cuesta confiar en Dios? Porque siempre está esa duda de creerle a Dios. Porque siempre dudamos de Él. ¿Por qué le queremos a Sutano Mangano, al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho, y no le queremos a Dios? Porque eso nos hace tan difícil creerle a Dios. A mí se me hace más difícil creerle a Dios cuando no estoy conectado con Dios. Cuando yo estoy conectado con Dios, se me hace más fácil creerle las promesas a Dios, lo que Él va a hacer. Cuando yo no tengo comunión con Dios, se me hace más difícil creerle a Dios, porque no estoy escuchando nada de Dios. Ahora, ¿cómo nos va a dar Dios instrucciones si no estamos conectados con Dios? ¿Cómo nos va a decir cómo vamos a salir de la crisis, de la tempestad, si no estamos conectados con Dios? Pablo escuchó, a Pablo se le apareció un ángel y le dio instrucciones, ¿cierto? Le dijo, no temas, Pablo, o sea, no te vas a escapar de irte a enfrentar con César. O sea, no va a pasar nada, la barca no se va a hundir. Tú sigue creyendo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir creyendo. Dios es fiel. Ahora, ¿cuántos han experimentado o cuántos han tenido la sensación de estar atrapados en medio de una tormenta? ¿Cómo se siente? Feo. ¿Cómo se siente? Perdida. La última vez que fuimos a Miami, nos tocó una tormenta y Nicolás sabe que allá de un ratito a otro cambia el clima. O sea, estaba medio nublado, pero no estaba como para llover, como aquí en California. A mi esposa se le ocurre irse a tomarse un café al centro de Miami. Y pues vamos, no está lloviendo. Estaba llegando, empezó una tormenta inesperada, fuerte, allá en 10 minutos se hunde Miami, en las calles. Se empezó a subir, el agua empezó a subir. Se fue la luz en el restaurante, nos quedamos sin luz, se tomó su café, las calles estaban inundadas y la gente como si nada. Yo era el que tenía miedo de, ¿cómo nos vamos a ir al carro? O sea, yo casi salía corriendo, vámonos ya. Ahora, para poderme subir a manejar el carro, me tuve que subir por el lado del copiloto. Porque de este lado ya estaba el río del agua. Daniela, mi esposa, ni cuenta se dio por dónde me subí yo.
Hasta que miró el video que me estaba grabando. ¿Te subiste por el copiloto? Pues ya no podía. Al siguiente día, cuando nos fuimos al retiro, que fuimos de líderes de Canaán, encontramos calles inundadas. Inundadas por una tormenta que cayó. Yo sí entré en pánico, porque el carro que yo llevaba era un carro rentado. Y la agua estaba levantada. Y fui a recoger a un amigo para irnos juntos al retiro. Dije, no voy a pasar. Se me va a apagar el carro. Y gracias a Dios cruzamos bien. Pero de repente caen las tormentas. Tenemos que saber enfrentar esas tormentas. Ahora a mí me dicen, José, ¿tú cómo puedes vivir en California? Si hay muchos temblores, allá hay muchos terremotos. Yo les digo, ¿tú cómo puedes vivir en Miami? Si están los huracanes. Con una condición, con una cosa diferente, José me dice. A nosotros nos avisan de un huracán. En 3 días llega un huracán, va a pegar, te evacúe. El terremoto no te avisa. No, sí. Ahorita sí, la última vez sí te avisó 3 segundos antes, ¿no? ¿Sí o no? A mí cuando me llegó que iba a temblar, como a los 5 segundos empezó a temblar. Pero avisaron. Y si ustedes no tienen eso, o sea, a ustedes les llega y ya, a nosotros nos avisan. Ahora qué bonito fuera que nos avisaran a la tempestad o a la crisis o a la tormenta que vamos a entrar, ¿cierto? Para prevenirnos, para estar alertas. Pero con Dios no es así. Ahora, yo he vivido 2 tipos de tormentas. Una separado de Dios y otra con Dios. Se me ha sido más fácil cruzar cuando he estado con Dios, a cuando no estoy con Dios. Cuando no estoy con Dios necesito hundirme, necesito quedar ahí. No tengo respuesta, no tengo la salida, no tengo soluciones. Yo me bloqueo mucho. No sé ustedes, pero yo me bloqueo mucho. Pero con Dios las cosas es más fácil. Porque Dios siempre da la salida y da la solución al problema que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Empezar a confiar en Dios. Que nuestra fortaleza, que nuestra debilidad sea nuestra esperanza, que la desesperación sea nuestra salvación en medio del peligro. Ahora, no importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán oscuro sea lo que estás viviendo el día de hoy, nuestra fe siempre tiene que estar puesta en Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? En Josué capítulo 1, versículo del 5 al 6. Si ustedes leen la historia, Moisés había muerto, necesitaban a un guía, necesitaban a alguien que tomara un frente, a quien iba a pasar al pueblo de Israel. Y Dios mira a Josué y le dice, nadie, Josué, nadie, versículos 5 y 6, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré así como estuve con Moisés. Nunca te fallaré, nunca te voy a abandonar. Pero le da una orden y le dice, pero tú, le dice, debes de ser fuerte. Y luego todo lo acaba de rematar. ¿Y qué le dice? Y valiente. Porque tú serás. Porque serás tú quien guíe el pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a tus antepasados. Versículo 9 le vuelvo a decir, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré donde quiera que tú vayas. Ahora, el cargo que este hombre iba a tomar no era fácil. Estamos hablando de Moisés. Moisés había fallecido.
Moisés era el que estaba, el que recibía la gloria de Dios. Ahora él dice, oye, yo me pongo en los zapatos de Josué. Oye, ¿cómo yo voy a llevar a este pueblo? Si a Moisés no le hacían caso, si se le rebelaban a Moisés, si murmuraban contra Moisés, si lo criticaban, y me estás pidiendo a mí, Dios, que sea fuerte y que sea valiente. Ahora, ¿por qué le dijo a Dios que fuera fuerte y valiente? ¿Ustedes creen que Josué no era fuerte y valiente? ¿Quién fue uno de los espías? Josué fue uno de los espías que fue a ver cómo estaba la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora, este hombre era valiente, este hombre era fuerte. Pero yo me imagino cuando Dios le estaba diciendo, o sea, el rostro que debe haber puesto Josué, como que, oye, ¿cómo? Pero le dijo, sé fuerte y valiente. Y termina diciéndole, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y lo mismo nos dice Dios hoy en día. ¿Quieres salir de esa crisis? ¿Quieres salir de esa tempestad? ¿De ese problema? Sé fuerte y sé valiente. Porque Dios nos dice, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuánto lo creen eso? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Porque hoy nos ha enseñado que es una manera de cómo vencer la crisis. De cómo vencer esa tempestad. Señor, te damos gracias en esta tarde. Hemos mirado, Señor, dos ejemplos claros. Hemos mirado, Señor, el ejemplo de los discípulos. Miramos que Jesús iba dentro de esa barca, Señor. Hemos mirado que empezó una tormenta, una tempestad muy fuerte. Ellos entraron en miedo y en temor.